Bueno, entonces, bueno, ahora sí, pueden dar la asistencia en el chat por lo que hablábamos recién. Recién entró alguien más que no anda el aula virtual para dar la asistencia. Así que por favor, si dan ahí su presente poniendo su nombre y apellido completo nada más, y va a quedar eso guardado en la clase de hoy, ¿ok? Bueno, como les decía, la clase pasada estuvimos trabajando con la tabla de integrales, ¿sí? Y calculando integrales inmediatas con la tablita, ¿sí? Después vimos el uso de la tabla, algunas técnicas algebraicas para calcular las integrales. Vimos integrales por descomposición, ¿sí? Donde tenemos suma de varias funciones, entonces integramos término por término, ¿sí? También vimos el ejercicio 3, donde teníamos que calcular el valor de C para una cierta condición que nos decían de la integral que estábamos calculando, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con el punto 4 del práctico, que son integrales por sustitución, ¿sí? El método de sustitución es uno de los métodos de integración, ¿sí? Que nos permite resolver integrales que no son inmediatas, porque si fueran inmediatas ya las resolveríamos directamente aplicando una fórmula de integración. Es decir, que funciones, no son funciones que se puedan integrar de forma inmediata, ¿sí? Pero se pueden transformar en una integral inmediata, ¿sí? Haciendo lo que se llama una sustitución o un cambio de variable, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea del método de sustitución? La idea es que en la integral que tenemos, que no la puedo resolver directamente aplicando una fórmula, ¿sí? Podemos llamar con una nueva variable alguna parte de la función que estamos integrando y transformar esa integral en una integral inmediata para que se pueda integrar directamente con una fórmula de integración, ¿sí? Entonces, la idea es, vamos a hacer la primera, dice la integral de e a la menos 3x diferencial de x, ¿sí? Entonces, fíjense que esta no es inmediata porque no tengo e a la x directamente, sino que tengo una función e elevada a una función de x, ¿sí? E a la u, pero no tengo la tabla de integrales. Fíjense que acá tengo e a la a por x. A ver, esa nos sirve. Igual vamos a hacerlo por sustitución. E a la a por x, esa nos serviría acá. Pero fíjense que no tengo la fórmula de la integral de e a la u como una función de x, ¿sí? Entonces, fíjense, acá vemos, esperen que les marco, esta. Bueno, esta podría ser inmediata, lo que pasa que es bastante fácil para empezar con el método, para que entiendan la idea. Pero esta se puede resolver de forma inmediata con esa tablita, con esa fórmula que les marqué acá. E a la a por x, la integral es e a la a por x sobre a más c, ¿sí? Esperen que entró alguien.
Para los que ingresaron recién, por favor, si dan su nombre en el chat, escriban su nombre en el chat para dar la asistencia porque no funciona el aula virtual. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el método de sustitución? Lo que vamos a hacer es transformar esa integral en una integral inmediata con un cambio de variable. Entonces, fíjense que si nosotros a esta partecita de la función, a esta, el exponente, le llamamos u y buscamos integrar respecto de u, ¿sí? O sea, respecto a la variable u, no a la variable x, ¿sí? Vamos a poder encontrar la integral directamente aplicando la fórmula de la integral de e a la x, ¿sí? Porque vamos a estar integrando con respecto a esa variable, ¿sí? Entonces, fíjense, la sustitución consiste en llamar u a una parte de la función que tengo en el integrando, en este caso voy a llamar u a menos 3x, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar la expresión del diferencial de u, ¿sí? Para esto vamos a recordar, ustedes lo habrán visto en teoría, que el diferencial, si yo tengo una función igual a f de x, ¿sí? Una función de variable independiente x, el diferencial de y es la derivada de la función, ¿sí? Por el diferencial de x, ¿sí? Eso es el diferencial de una función, ¿sí? Entonces tengo que encontrar la derivada, ¿sí? Y multiplicarlo por el diferencial de la variable independiente. ¿Está? Entonces, a este lo vamos a hacer acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el diferencial de u? Va a ser la derivada de la función, que en este caso es menos 3x, la derivada es menos 3, ¿sí? Por el diferencial de x, y lo escribo diferencial de x, ¿sí? Entonces, de esta expresión que tenemos acá, podemos despejar el diferencial de x, ¿sí? Entonces, el menos 3 este que está acá, lo paso, tengo el diferencial de u acá, de este lado, paso el menos 3 que está multiplicando el diferencial de x, lo paso dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque a mí me sirve tener una expresión del diferencial de x en función del diferencial de u para poder reemplazar en la integral y tener toda la integral respecto de la variable u, que es la sustitución que nosotros estamos por hacer, ¿sí? Entonces, estas cuentitas que yo hice acá, todo esto está escrito acá en verde, ¿sí? Son todos los cálculos necesarios para poder resolver la integral. Entonces ahora voy a sustituir. ¿Y entonces cómo me va a quedar? La integral de e y a menos 3x le llamamos u. Entonces voy a escribir 3 a la u, ¿sí? Y el diferencial de x era, acá tengo abajo la expresión, era menos el diferencial de u sobre 3. Eso era el diferencial de x, ¿sí? Entonces reemplazo, ¿y qué conseguí? Dejar todo en función de esta variable u, que es la que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Y ahora puedo integrar esto de qué manera. Fíjense que el menos 3 que está dividiendo acá es un tercio, que lo puedo sacar fuera de la integral, pero además es negativo. Entonces, miren, lo saco. Menos un tercio, ¿sí? Por la integral de, ¿qué me queda? E a la u y el diferencial de u, ¿sí? Porque el menos y el 3 salieron en el menos un tercio, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, ¿qué conseguí? Esto es una integral inmediata, ¿sí?
¿Por qué? Porque como acá tengo el diferencial de u, quiere decir que estoy integrando con respecto a u, o sea que la variable independiente es u, ¿sí? Entonces esto es la integral de e a la u por diferencial de u, que es e a la u nada más, ¿sí? Porque es como que la u pasa a ser x ahora, ¿sí? Porque estoy integrando respecto a u, ¿sí? O sea, pasa a ser la variable independiente. Entonces, fíjense que, ¿cómo nos va a quedar esto? Menos un tercio que estaba fuera de la integral, y la integral de e a la u diferencial de u es e a la u más c, ¿sí? Porque era que, la única función que coincide con su derivada y con su integral, ¿sí? Era e a la x, ¿está? Entonces, vuelvo a reemplazar porque yo no puedo dejar esta integral que está dada con variable x, ¿sí? Variable independiente x, y dejarla en función de u, ¿sí? Tengo que volver a reemplazar u por lo que nosotros decidimos llamar u a menos 3x, ¿sí? Y entonces queda menos un tercio por e a la menos 3x, porque eso era u, ¿sí? Más c. Y esa es la expresión de la integral que estábamos buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Transformamos la integral en una integral inmediata, llamando u a cierta parte de la función, ¿sí? Para que al sustituir u y su diferencial nos, em, nos pueda aparecer una integral que directamente la calculamos con la tabla de integrales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el B, a ver. Y acá fíjense que empiezan a aparecer funciones donde tengo productos de otras funciones, ¿sí? Ya veo que no puedo aplicar descomposición porque acá tengo, miren, dice seno cubo de x por coseno de x diferencial de x, ¿sí? Entonces, tengo el seno cubo de x, que es lo mismo que seno de x al cubo, ¿sí? Por el coseno de x diferencial de x, ¿sí? Entonces, recuerden que la derivada del seno es el coseno. Entonces, fíjense que nosotros acá, ¿a quién vamos a llamar u? Y nos conviene llamar u al seno de x. ¿Por qué? Recuerdan que acá cuando hicimos el cambio de variable, llamamos u a una parte de la función y luego encontramos el diferencial de u, ¿sí? Y en el diferencial de u lo que hacemos es derivar la función, ¿sí? Y eso multiplicar por el diferencial de x. Entonces, si yo tengo en una función y su derivada o parte de su derivada, seguramente a esa función es a quien me va a convenir llamar u, ¿sí? Porque esto ustedes me van a preguntar seguramente, ¿cómo sabemos a quién tenemos que llamar u? ¿Sí? Y bueno, no hay ninguna técnica, digamos, o regla. Lo que hay que conseguir es que con la sustitución se transforme la integral en una integral inmediata, ¿sí? Y para eso muchas veces prueban, bueno, llamo u al seno de x a ver qué pasa, si puedo dejar todo en función de u y que me quede una integral inmediata para resolver, ¿sí? Entonces, pero si aparece una función y su derivada o parte de su derivada, seguramente a esa función voy a llamar u y la derivada va a aparecer en el diferencial de u, ¿sí? Porque recuerden que para el diferencial tenemos que encontrar la derivada de la función por el diferencial de x, ¿sí? Entonces, veamos acá. Si llamamos u al seno de x, ¿sí? No al seno cubo, porque eso después lo voy a escribir como u al cubo, ¿sí? Solo seno de x va a ser u. Entonces,
el diferencial de u va a ser la derivada del seno de x, la derivada del seno es el coseno de x, diferencial de x, ¿sí? Entonces acá apareció la otra parte de la función que yo tenía en el integrando, ¿sí? Apareció el coseno de x por el diferencial de x. Entonces fíjense, todo esto es el diferencial de u. A esto llamamos u y u está elevado al cubo. Entonces esto lo podemos escribir así, miren. La integral de u al cubo, porque llamé u al seno de x, por el diferencial de u, ¿sí? Porque coseno de x diferencial de x era el diferencial de u, ¿sí? Entonces ahí nos queda una integral inmediata, porque esto integro como x a la n. ¿Se acuerdan que era x a la n más 1 sobre n más 1 más c? ¿Sí? Entonces aplico la integral acá de una potencia y esto queda u a la 3 más 1, 4, sobre 4 más c, ¿sí? Entonces, ¿quién era u? Vuelvo a reemplazar u por lo que era seno de x. Entonces esto es seno a la cuarta de x sobre 4 más c. O también lo pueden escribir un cuarto por seno a la cuarta de x más c. ¿Está? Entonces, fíjense que acá transformamos la integral en una potencia, ¿sí? Entonces, integramos como una potencia y después volvemos a reemplazar u por lo que es u, ¿sí? Entonces, em, no hay una técnica, digamos, siempre llamar u a tal cosa, digamos, no hay. Hay que ir probando y ver si funciona o no la elección que uno hizo, ¿sí? Pero nos podemos ayudar con esto, decir, bueno, si en una función está una función y su derivada, ¿sí? Bueno, entonces a la función le voy a llamar u, ¿sí? Y la derivada va a aparecer en el diferencial de u, ¿sí? Entonces, esa es la idea de las integrales por sustitución. Hay veces que uno se da cuenta fácil cuál es la función a la que conviene llamar u y hay veces que no. Hay que probar y si puedo expresar toda la integral en función de esa nueva variable. A ver la C, por ejemplo, dice la integral del coseno de 5x, diferencial de x. Acá no tengo eso, vieron que acá nos pasaba que estaba el seno y su derivada. Acá no pasa eso, ¿sí? No está ni la derivada del coseno ni la derivada de 5x, no está ninguna derivada acá, ¿sí? Entonces, cuando tengo el coseno de una función de x, vamos a llamar u a esa función. En este caso, u va a ser 5x, ¿sí? Entonces, el diferencial de u, ¿quién va a ser? La derivada de 5x, que es 5, por el diferencial de x, ¿sí? Pero yo este 5 no tengo en ningún lado acá en la función, entonces voy a despejar el diferencial de x, digo, diferencial de u sobre 5 es igual a diferencial de x. ¿Qué le pasó a esto? Se fue para abajo. Vale. Bien, entonces, el diferencial de x es diferencial de u sobre 5 y a esto le llamé u. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra integral? Queda la integral del coseno de 5x es a lo que llamamos u, coseno de u, ¿sí? Y el diferencial de x es diferencial de u sobre 5, ¿sí? Entonces,
quedó una integral inmediata, pero hay un 5 acá dividiendo, que lo voy a sacar constante como un quinto que multiplica a la integral del coseno de u diferencial de u. ¿Sí? Entonces, ahí quedó la integral inmediata que estábamos buscando. Entonces, la integral del coseno de u es el seno de u más c. Esto queda un quinto, que lo tenía delante, multiplicando al seno de u más c. ¿Sí? Nuevamente vemos quién era u, era 5x, y lo vuelvo a reemplazar. Entonces me queda un quinto seno de 5x más c. ¿Sí? Y esa es la integral que estábamos buscando. ¿Está? Entonces, fíjense que cuando uno tiene un producto o tiene en el ítem B hay un producto de funciones, ¿sí? Nunca se puede integrar parte por parte. ¿Estamos? Siempre hay que ver qué método tengo que aplicar para poder transformar esa integral, ¿sí? A ver, vamos a la D. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende el método de sustitución? Si ingresó alguien más, por favor, dé su presente en el chat, porque eso va a quedar de asistencia a la clase de hoy. No funciona el aula virtual, por eso estamos usando ese método para dar la asistencia. Bueno, ¿seguimos? A ver, vamos al D. Dice, la integral del diferencial de x sobre 5x menos 3. Muy bien. Acá tengo esto como la integral de, esto si quieren lo podemos escribir así. ¿Sí? Es lo mismo porque 1 por diferencial de x es diferencial de x. Y entonces digo, si llamamos u, ¿a quién podemos llamar u acá? A 5x menos 3, para que nos quede 1 sobre u, y eso sabemos cuál es logaritmo natural de u, la integral, ¿sí? Si yo llamo u a este denominador. Entonces probemos eso, 5x menos 3, y entonces encuentro la expresión del diferencial de u derivando entonces encuentro el diferencial de u va a ser, la derivada de 5x menos 3 es 5, ¿sí? Por el diferencial de x. Pero acá yo tengo diferencial de x solito, digamos, no 5 por el diferencial de x. Entonces paso el 5 dividiendo para este lado al diferencial de u, y entonces ahí obtengo la expresión que es equivalente al diferencial de x. Y entonces, ¿cómo nos queda esta integral? Esperen, me dan un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, miremos, a este le llamamos u al denominador, ¿sí? A 5x menos 3.
y el diferencial de x es diferencial de u sobre 5. Entonces, nos queda esta integral. La integral de 1 sobre u, ¿sí? Y el diferencial de x es diferencial de u sobre 5. Entonces, ¿qué hacemos acá? Este 5, que está dividiendo acá, lo puedo sacar constante como un quinto afuera multiplicando la integral. Y entonces me va a quedar así. Un quinto por la integral de 1 sobre u diferencial de u, ¿sí? Y entonces esta es una integral inmediata. Inmediata, ¿sí? Porque directamente ¿se acuerdan que la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x? Entonces yo tengo la integral de 1 sobre u, diferencial de u, quiere decir que estoy integrando respecto a la variable u, va a ser logaritmo natural del valor absoluto de u, ¿sí? Porque es valor absoluto de x. Entonces esto nos queda 1 sobre 5 por el logaritmo natural del módulo de u. ¿Por qué lo ponemos en módulo? Porque recuerden que el logaritmo natural está solo definido para valores positivos, ¿sí? Entonces, si lo considero un valor absoluto, me aseguro que va a ser un valor positivo, ¿sí? Y esto más c. Y otra vez, ¿qué nos faltaría? Volver a reemplazar la u por la expresión que nosotros decidimos llamar u, que era 5x menos 3. Esto nos queda un quinto por el logaritmo natural más c, ¿sí? Y ahí tengo la integral que estábamos buscando. Ups. ¿Está? ¿Se entiende cómo es? Fíjense que en cada ejercicio va por ahí cambiando algún detalle, pero la idea del método, digamos, es sustituir una variable conveniente para transformar la integral en una integral inmediata. Por eso es que yo les decía que para poder entender este método hay que manejar bien las integrales inmediatas, porque yo tengo que ver qué me conviene hacer para poder, o sea, a quién llamar u para que se transforme en una integral inmediata, ¿sí? Muy bien, a ver el E. Bueno, el E tiene ahí como una trampita, digámoslo, así que vamos a hacer eso. El E dice, la integral de 2e a la x sobre 6e a la x más 7, diferencial de x. Muy bien. Entonces, fíjense que ¿a quién conviene llamar u acá? Si bien tengo 6e a la x acá más 7, a ver, la derivada de 2 por e a la x va a ser 2 por e a la x, ¿sí? Ella misma. Y la derivada de 6e a la x más 7 va a ser 6e a la x, ¿sí? O sea, no tengo ninguna expresión exactamente y su derivada, digamos. Pero fíjense que si llamamos u al denominador, ¿sí? Y derivamos, para encontrar el diferencial de u, tenemos que hacer la derivada de 6e a la x, que es, ¿se acuerdan cómo derivábamos esto? Constante por función es la constante por la derivada de la función. La derivada de e a la x es e a la x, y la derivada del 7 se anula, digamos, ¿sí? Entonces, esto, diferencial de x.
¿sí? Pero entonces, fíjense que nosotros arriba en el numerador de la función teníamos 2e a la x diferencial de x y acá tenemos 6e a la x diferencial de x, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir este 6 como 3 por 2, que es 6, para que aparezca la expresión que yo tengo acá arriba, ¿sí? Entonces, si yo al 6 lo escribo como 3 por 2, me queda esta expresión, ¿sí? De donde esto es exactamente lo que tenemos arriba en el numerador, desde el 2 en adelante. Entonces, si yo paso dividiendo el 3, esto es 2e a la x diferencial de x, que es exactamente lo que yo tengo arriba, esto, ¿sí? Entonces, eso va a ser diferencial de u sobre 3 y el denominador le llamamos u, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a ser la integral de 1 sobre u, ¿sí? Porque a este le pongo un numerador 1 a esta expresión, 6x, 6 por e a la x más 7 es lo que llamamos u, ¿sí? Y lo de arriba era diferencial de u sobre 3, ¿sí? Como el 3 está dividiendo, acá lo puedo sacar constante fuera nuevamente. Entonces va a quedar 1/3 por la integral de, logaritmo ya quiero integrar, ¿no? De 1 sobre u, diferencial de u, y entonces la integral de esto, que es una integral inmediata, es logaritmo natural del módulo de u más c, ¿sí? Y entonces esto queda 1/3, u era 6e a la x más 7, ¿sí? Todo esto más c. A ver, e a la una potencia de esto me va a dar siempre positivo, por 6 me va a dar siempre positivo, más 7 también. O sea que esta es una expresión que siempre va a dar valores positivos, por lo tanto no hace falta que lo pongamos en valor absoluto, ¿sí? Porque es una expresión siempre mayor que 0. ¿Está? Para todo x va a ser mayor que 0, nunca va a ser negativa. ¿Y cómo vemos eso? Porque e a la x, como es una potencia de e, que es un número positivo, elevado a cualquier número, me va a dar un valor positivo, multiplicado por 6, que también es positivo, sigue siendo positivo, más 7, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es mayor que 0 para todo x. ¿Mm? Entonces, no hace falta que lo pongamos en valor absoluto. Si lo ponen, no pasa nada, ¿eh? Pero les quiero explicar por qué no hace falta, digamos, en este caso. Eso depende de la función que tengamos. Estas son las cuentitas auxiliares, digamos, ¿sí? Y ahí queda la integral. Esta, bueno, tenía eso que les decía de que por ahí no aparece exactamente la derivada de la función, ¿sí? Pero la podemos transformar convenientemente. ¿Por qué expresamos este 6 como 3 por 2? Y bueno, porque nosotros queríamos encontrar con la expresión equivalente a lo que tenemos en la función, ¿sí? Entonces, es algo que nos sirve para poder expresar toda la integral en función de la variable u que tenemos nosotros, ¿sí? La que estamos asignando. Muy bien. ¿Dónde está? Vamos a la F. Ah, a ver la F. ¿Qué les parece ahí? ¿A quién se puede llamar u? A ver si están entendiendo algo de todo esto. Esperen que la voy a copiar. La integral dice de x cuadrado sobre la raíz de x cubo más 2, diferencial de x.
A ver, ¿qué les parece? ¿A quién podemos llamar u acá? Ah, lo que está dentro de la raíz puede ser. Puede ser lo que está dentro de la raíz, pero fíjense la forma, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz es x cubo más 2, ¿sí? ¿Cuál sería la derivada de eso? 3x a la 2. 3x a la 2, o sea, 3x cuadrado, y entonces x cuadrado está acá, o sea que tengo esta función, ¿sí? Y parte de su derivada está acá arriba, ¿sí? Entonces, muy bien, eso nos guía un poquito para ver a quién llamar u, ¿sí? Entonces digo, si u es x cubo más 2, o sea, solo lo que está dentro de la raíz, no la raíz completa. Ojo con eso. Entonces, el diferencial de u es la derivada de x cubo más 2, que es 3x cuadrado, ¿sí? Porque el más 2 se anula en la derivada por el diferencial de x, ¿sí? Y entonces, x cuadrado diferencial de x es lo que yo tengo acá en el numerador. Entonces, paso el 3 dividiendo para tener exactamente la expresión que tengo en el numerador de la función. Entonces, esto va a ser la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de lo que estaba dentro, era lo que nosotros le llamamos u, ¿sí? Y entonces, el resto de la expresión, que es x cuadrado diferencial de x, es igual al diferencial de u sobre 3, ¿sí? Entonces, si quieren ahí, si ustedes ya se van dando cuenta, ya lo pueden sacar afuera al 1/3, ¿sí? Si no, lo escriben y después, bueno, saco fuera de la integral 1/3 y esto me queda la integral de 1 sobre raíz cuadrada de u diferencial de u, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo integramos esto. Esto es una integral inmediata, ¿sí? A u lo podemos, raíz cuadrada de u es u a la 1/2, ¿sí? Lo llevo arriba como u a la -1/2, ¿sí? Esto es lo que hacíamos con las integrales inmediatas del ejercicio 1, ¿se acuerdan? Entonces, esto lo puedo escribir así, miren, u al -1/2 diferencial de u, ¿sí? Y entonces acá integro como una potencia. Queda 1/3 que multiplica u elevado a la, ¿se acuerdan que era n más 1, u elevado a la n más 1 sobre n más 1? ¿Sí? Entonces, -1/2 más 1 es 1/2. O sea que me queda u elevado a la 1/2 dividido 1/2, que es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces ya le pongo ahí adelante, multiplicando. Y eso más c, ¿sí? Entonces esto me queda 1/3 por 2, me queda 2/3, que multiplica a u a la 1/2, que es raíz cuadrada de u, y ya voy a reemplazar u por lo que yo le llamé u, que era x cubo más 2, ¿sí? Más c, ¿sí? Y esa es la integral buscada. Disculpe, profe, ¿podría repetir por qué es Sí, por 2? porque es que, ¿Por qué le perdón, se multiplico cortó. por el 2? Le multiplico por el 2 porque es lo mismo que si hacemos esto, mira. La integral de u a la -1/2 es
u a la menos 1/2 más 1 es 1/2 positivo. Y te acordás que la integral era u a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, en vez de dividir por 1/2, dividir por 1/2 es equivalente a multiplicar por 2. Ah, ¿Sí? sí, 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 ahí entendí. De ahí aparece el 2, digamos. Pero lo podemos dejar así también y hacemos después 1/3 dividido 1/2. Y eso te da 2/3. Es lo mismo. Super, gracias. De ahí aparece el coeficiente 2/3. Muy bien, de nada. Está entonces, ese es el F. Acá vimos que utilizamos todas las técnicas y las estrategias que aprendimos cuando teníamos integrales inmediatas. Esto siempre se hace, ¿sí? Inclusive dentro del método de sustitución. Y a ver esa otra, a ver la G. Ahí tenemos también una y su derivada, digamos, porque coseno cubo de X, diferencial de X. Acá tenemos la derivada del seno, es el coseno, ¿sí? Pero el coseno está elevado al cubo, ¿sí? Entonces nos conviene pensar a u como el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. O sea, si no es exactamente la derivada, pero es la expresión es la opuesta, digamos. Tengo el seno de X acá, ¿sí? Entonces, si nosotros llamamos u al coseno de X, ¿sí? En el diferencial de u está la derivada del coseno de X, que es menos seno de X, ¿sí? Diferencial de X. Entonces, arriba tengo seno de X diferencial de X, acá tengo el opuesto, ¿sí? Entonces, paso, si quieren, el signo, ¿sí? Para allá. Y entonces seno de X diferencial de X es igual a menos diferencial de U, ¿sí? Entonces, fíjense cómo queda esto. Esperen que vamos a separarle las cuentitas auxiliares acá. Y esto queda, seno de X diferencial de X era menos diferencial de U. Y en el denominador tengo coseno cubo de X, pero coseno de X es lo que llamamos U, o sea que tengo U al cubo, ¿sí? Entonces fíjense, el menos este que está acá adelante lo saco como un menos 1 o un menos solo fuera de la integral. Esto lo escribo como U1 sobre U cubo diferencial de U, ¿sí? Entonces, si quieren le sacamos el menos nomás, no hace falta poner el menos 1, ¿sí? Y entonces, ahora esto integro y voy a llevar, esto es menos, U al cubo lo voy a llevar como U a la menos 3 arriba, diferencial de U, y ahí vamos a integrar como una potencia, ¿sí? Esperen porque acá no quiero que se mezclen. Ahí está. Entonces, integro como una potencia era menos, menos 3 más 1 es menos 2. O sea que esto es menos, este menos que está acá, U elevado a la menos 2 sobre menos 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era U a la n más 1 sobre n más 1? ¿Sí? Más C. Entonces acá, menos menos me queda positivo 1/2 por U a la menos 2. Y entonces voy a reemplazar U por lo que era. Sigo acá. U era coseno de X. Y entonces ahora lo llevo al coseno de X abajo otra vez.
como coseno cuadrado de x. ¿Sí? Porque recuerden que es coseno de x al cuadrado, es lo mismo que coseno cuadrado de x, el cuadrado lo escribo después del coseno, indica que todo el coseno de x está elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, esa es la integral. Estamos, entonces acá llamamos u al coseno y en su derivada aparece el seno de x, ¿sí? Tangente de x. A ver la tangente de u, paren que miro acá. Menos el logaritmo natural del módulo del coseno de x, sí, ahí está inmediato. Bueno, para el h y el i, les voy a mostrar un poquito que a quién conviene llamar y lo van a hacer ustedes, ¿sí? Fíjense que acá, si tengo tangente de 4x, me conviene llamar u a el 4x, ¿sí? Para que aparezca tangente de u directamente y fíjense que acá está en la tablita. Acá está. Tangente de x, la integral, perdón, es menos logaritmo natural del módulo del coseno de x, ¿sí? Más c. Más rara esta integral, bueno, así aparece, porque es u' sobre u, entonces queda seno sobre coseno, claro. Menos seno y el menos es para que quede positivo. Bueno, entonces, con esa formulita pueden hacer, esperen que me fui a la otra clase, ahí está, llamando u a 4x, ¿sí? Y para el i, tengo logaritmo natural a la cuarta de x, o sea, recuerden esto, porque esto todo el tiempo estamos usando. Si ustedes tienen logaritmo natural al cuadrado de x, esto es logaritmo natural de x al cuadrado, ¿sí? Pero no es lo mismo que logaritmo natural de x cuadrado, ¿sí? Esta es equivalente a esta, ¿sí? Logaritmo natural al cuadrado de x es todo el logaritmo de x elevado al cuadrado, pero no es lo mismo que logaritmo natural de x al cuadrado, porque acá primero calculo el cuadrado y después le saco el logaritmo, y acá primero calculo el logaritmo y después lo elevo al cuadrado. Lo mismo con las trigonométricas. Si ustedes tienen coseno cubo de x, esto es lo mismo que coseno de x al cubo, pero no es lo mismo que el coseno de x al cubo. ¿Está? Ojo, estas son cuestiones de notación, ver quiénes están en realidad en la base de esas potencias. ¿Ok? Entonces, si acá tengo logaritmo natural de x a la cuarta sobre x, ¿sí? Entonces, fíjense que 1 sobre x era la derivada del logaritmo natural de x, y acá tengo una x abajo, ¿sí? O sea que la puedo sacar como un 1 sobre x. Entonces, ahí vemos que lo que conviene llamar acá u es al logaritmo natural de x, ¿sí? En la derivada aparece 1 sobre x, y ahí ya sale, ¿sí? Este le voy a separar, ¿sí? Para darles una ayudita. Si lo escriben así, ¿sí? Llamo u a esto y en la derivada, en el diferencial de u ya aparece 1 sobre x diferencial de x. ¿Está? Entonces estos quedan de tarea para ustedes. Muy bien.
Bueno, el otro método que quería que veamos hoy es el método de integración por partes, ¿sí? Creo que está acá en la tablita, a ver. Acá está. Fíjense que acá está la formulita de la integral por partes, ¿sí? Y nos dice que sí, podemos expresar una integral como el producto de una función por el diferencial de otra función, ¿sí? U por diferencial de B, dice acá, y ahí es donde este método se complica un poquito más, porque tenemos dos funciones, U y B, y sus diferenciales, ¿sí? Pero que si nosotros a la integral le podemos dar esta forma, la forma de una función por el diferencial de otra función, la integral la resolvemos haciendo u por b, o sea, el producto de las funciones, menos la integral de b por el diferencial de u, ¿sí? Esa es la formulita de las integrales por partes, ¿sí? Entonces, acá, esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de, en estas integrales, buscar quién va a ser u, ¿sí? Y quién va a ser el diferencial de b. ¿Para qué? Para que podamos aplicar esta formulita y consigamos que acá en esta integral, cuando aparece la integral de b por el diferencial de u, nos aparezca una integral inmediata o una integral por sustitución, pero una integral que sea más fácil de resolver. Ahora, puede pasar que uno aplica la integral por partes y en esta integral que aparece acá, en esta, ¿sí? Vuelve a aparecer otra integral por partes y vuelvo a aplicar la misma formulita, ¿sí? Eso puede pasar y creo que hay un ejemplo de eso, ahora vamos a ver, ¿m? En una de las del práctico creo que hay un ejemplito así, ¿ah? O que acá cuando uno aplica la integral, acá quede una integral por sustitución y entonces ahí aplico el método de sustitución dentro del método de integración por partes, ¿sí? Entonces, miremos un poquito. Ahora, nosotros en el método de sustitución teníamos que ver a quién llamar u, ¿sí? Y ahora vamos a tener que ver en el método de integración por partes, bien, quién va a ser u y quién va a ser diferencial de b para que podamos aplicar la fórmula de la integral de u por el diferencial de b, ¿sí? Entonces, para ver a quién llamar u, hay una reglita que siempre la mostramos en el práctico porque nos ayuda a organizarnos un poquito para ver a qué tipo de funciones dentro de lo que es el integrando conviene llamar u para resolver la integral por partes, ¿sí? Es una reglita de memoria, digamos, que es una sigla, ¿sí? Eh, la técnica, digamos, es en este orden conviene llamar u a las funciones que tengo dentro del integrando, en donde la letra L del IPET indica las funciones logarítmicas, ¿sí? La I, acá le voy a poner abajo, vamos a escribirla así, paren, cambio de planes, que les quede mejor. LIPET, una palabrita como para guiarse, ¿sí? Y cada letra indica un tipo de función para organizarme y ver, bueno, dentro de la función, cuál tengo para ver a quién me conviene llamar u, ¿sí? Si tengo una función logarítmica, pruebo primero llamar u a esa, ¿sí?
La I es de inversas, las inversas arcoseno, arcocoseno, ¿sí? Las inversas trigonométricas. La P es de polinómicas, x al cuadrado, x al cubo, 5x a la cuarta, ¿sí? Una polinómica. La E es de exponenciales y la T es de trigonométricas, seno, coseno, tangente. La técnica es para ver el orden, digamos, el orden, ¿sí? Para ver en este orden, ¿sí? A quién llamar U. ¿Sí? Me organiza, no es 100% efectiva, pero me organiza la integral para ver, bueno, a ver, si tengo una logarítmica, empiezo por ahí, si no tengo, veo si tengo alguna inversa, arcoseno, arcocoseno, si tengo una polinómica, bueno, pruebo con la polinómica, ¿se entiende? ¿Está? Es una forma práctica, digamos, de organizarse nada más. Ahora, entonces, si vemos nosotros la primera integral que tenemos, fíjense, es x por e a la 3x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de funciones tenemos? Y para poder aplicar LIPET, nosotros tenemos que saber identificar bien cuál es cada tipo de función, obviamente, ¿no? Entonces, la x solita es una polinómica, es x a la 1. Y e a la 3x es una exponencial. Entonces, si tengo una polinómica y una exponencial, primero voy a probar llamar u a la polinómica, ¿sí? Por el orden que aparece en la reglita esta. ¿Está? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras cuentitas auxiliares acá? Llamemos u a x. Entonces, si yo llamé u a esto, como yo tengo que expresar la integral como u por el diferencial de b, el diferencial de b tiene que ser esto, ¿sí? Para que yo pueda aplicar la fórmula de la integral por partes, ¿sí? Entonces, cuando ya llamé u a una parte de la función, bueno, el diferencial de b es lo que queda de la función, es e a la 3x diferencial de x. Este es el diferencial de la función b y esta es la función u. Entonces, como nosotros en la fórmula necesitamos u y b y sus diferenciales, el diferencial de u lo calculo acá, es fácil. Derivo la función u, que es x, la derivada es 1 por el diferencial de x nada más. Y para encontrar b, como yo tengo el diferencial de b, quiere decir que esto es la derivada de b, ¿sí? Y yo tengo que encontrar la función que tiene derivada esto. O sea que tengo que integrar esto para encontrar la expresión de b, ¿sí? Entonces vamos a integrar la función y esta, bueno, hoy justo la encontramos, que estaba en una formulita inmediata. Acá estaba. Acá. E a la a por x, la integral es e a la a por x sobre a. Entonces, tengo e a la a por x, o sea que la integral es e a la a por x. Ay, esperen que agarre azul. Es e a la a por x, nuestra a sería 3 sobre 3, ¿sí? Esta es la función b, cuya derivada es e a la 3x. Claro, porque es e a la u por u', me queda e a la u por 3 y el 3 se simplifica con el 3 de abajo, ¿sí? Entonces, estas son las cuentitas auxiliares. Acá tengo los 4 elementos que voy a necesitar para aplicar la fórmula. Ahora voy a aplicar la fórmula de la integral por partes, reemplazando. Fíjense que ya expresé la integral como u por el diferencial de b y eso es igual, según la fórmula a. U por b, ¿quién era u?
X. ¿Quién era B? E a la 3X sobre 3. ¿Sí? Menos la integral de B. ¿Quién es B? E a la 3X sobre 3 por el diferencial de U, y el diferencial de U está acá y era igual al diferencial de X. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá? Solamente aplicamos la fórmula de integración por partes, ¿ok? Ahora tenemos que integrar esto, ¿sí? Esto ya queda como está, ahora veo si lo dejo mejor expresado, este producto, pero tengo que integrar esto. Entonces, digo, en el primer término acá adelante, esto voy a escribir 1/3 X, o sea, este 3 lo llevo como en 1/3 coeficiente, 1/3 ahí, por E a la 3X, ¿sí? Menos. Para integrar esto, saco el 1/3 fuera de la integral, ¿sí? Y ahora integro E a la 3X, que la integral de E a la 3X ya la vimos que era E a la 3X sobre 3. Entonces me queda E a la 3X sobre 3 más C, ¿sí? Y entonces fíjense que acá podemos multiplicar, esto queda 1/3 X, E a la 3X, y menos 1/3 por 3, 3 por 3, 9, queda menos 1/9 E a la 3X más C, ¿sí? Y entonces lo puedo dejar ahí o puedo sacar un factor común, 1/3 E a la 3X en los dos términos. Entonces, 1/3 E a la 3X que multiplica ¿a quién? Esto saqué todo el factor común a X menos 1/3. Porque 1/3 por 1/3 te da 1/9 E a la 3X. Más C. ¿Sí? Y esa es la expresión de la integral por partes que estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, el secreto está acá en esta partecita que está en verde, digamos, en obtener las dos funciones con sus diferenciales para poder después aplicar la fórmula de la integral por partes, ¿sí? Una vez que aplico la fórmula, integro, porque en definitiva tengo que integrar B por el diferencial de U. Eso me dice la fórmula, ¿sí? Pero la función B la encontramos nosotros. Entonces, acá ya hay un paso importante cuando pasamos del diferencial de B a B, porque ya tengo que integrar esta partecita. ¿Sí? Muy bien. Esta es como el método, este es el método por ahí más complicado, ¿sí? De entender. Y bueno, hay que practicar, ¿sí? A ver, el B dice, X coseno de X diferencial de X. Bien. Fíjense qué funciones tenemos. Una polinómica y una trigonométrica, ¿sí? ¿A quién nos va a convenir ahí? Llamar U, si pensamos en la técnica LIPET, a la polinómica, ¿sí? Como en la de arriba llamamos a X. Esta sale por ahí un poquito más fácil, porque es muy directa. Se me seca la garganta de hablar tanto. Bueno, entonces, veamos acá nuestra función, ¿sí? Si llamamos U a X, ¿sí? Si esto es U, otra vez les pongo acá así, cosa que a ustedes les quede bien. Si esto es U, todo esto tiene que ser diferencial de B, ¿sí? Entonces, si U es X, el diferencial de U es la derivada de X, que es 1, por el diferencial de X, me queda eso nomás. Y el diferencial de B es coseno de X, diferencial de X. Entonces, ¿quién es B? Tengo que
integrar el coseno de x para encontrar la función b. Entonces, la integral del coseno de x es seno de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. O sea, fíjense que de acá, de la función b, podemos llegar a su diferencial derivando. ¿Sí? Entonces, ahí tengo los 4 elementos. Los separo acá. Muy bien. Y ahora vamos a aplicar la fórmula, porque ya tengo la integral de u por diferencial de b. Esto es u por b, o sea, u era x. ¿Estoy en azul? Sí. U por b, seno de x. Menos la integral de b, que es seno de x, por el diferencial de u, que es el diferencial de x en este caso. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá apliqué la fórmula de la integral por partes y en la integral que tengo que resolver me quedó la integral del seno de x nada más. ¿Sí? Entonces, esto queda x por seno de x, que estaba en el primer término, menos la integral del seno de x es menos coseno de x. Más c porque ya integré. ¿Sí? Y entonces esto nos queda x seno de x menos por menos más coseno de x más c. Y esa es la integral. Esta era bien fácil, sale directo, porque en la integral que nos queda ya nos queda una función fácil para integrar. ¿Sí? La integral del seno es el menos coseno y ya está, ya sale. ¿Mm? Entonces, vimos a quién llamar u, a quién llamar diferencial de b, encontramos los 4 elementos necesarios y aplicamos la fórmula. Y luego resolvimos la integral inmediata que queda ahí, quedó una inmediata justo. X cuadrado logaritmo natural de x. Bueno, sí, vamos a hacer. Son poquitas las de partes, igual en los complementarios ahí para que ustedes resuelvan. No sé si prefieren que las hagamos acá o quieren intentar ustedes y vemos de tarea, o si no, pueden resolver las complementarias también, las integrales que están en los ejercicios complementarios para practicar ustedes. Tampoco les quiero resolver todo, porque si no, ¿cuándo se ponen ustedes a ver si sale o no? ¿Todos dieron el presente? Bueno, a ver. Dice, x cuadrado logaritmo natural de x diferencial de x. Bien. Entonces, fíjense que acá tenemos una polinómica y una logarítmica. ¿Sí? Entonces, miremos nuestra técnica. Dice logarítmica, Lipet, la L es de logarítmica. O sea que primero, si tengo una logarítmica, eso tengo que llamar u. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. U va a ser logaritmo natural de x. Y entonces, el diferencial de b, ¿quién va a ser? Porque fíjense, si esto es u, ¿sí? Esto tiene que ser diferencial de b, ¿sí? Para que me quede u por diferencial de b equivalente a esta expresión. Entonces, el diferencial de b es x cuadrado diferencial de x, ¿sí? Entonces, si u es logaritmo natural de x, el diferencial de u va a ser la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, 1 sobre x, diferencial de x. ¿Sí? Y si el diferencial de b es x cuadrado diferencial de x,
b va a ser la integral de esto para que b derivado me dé x al cuadrado, ¿sí? Va a ser x al cubo sobre 3, ¿sí? Integro x al cuadrado y me queda x al cubo sobre 3. Entonces la derivada de esto me da 3x cuadrado sobre 3, se anula, se simplifica el 3, me queda x al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tengo b, su diferencial, u y su diferencial, ¿sí? Entonces si aplicamos la fórmula ahora, esto es u por b, u era logaritmo natural de x, por b, que era x cubo sobre 3, u por b menos la integral de b, que es x cubo sobre 3, por el diferencial de u, que era 1 sobre x, diferencial de x. ¿Sí? Entonces miremos, en el primer término esto lo voy a escribir 1/3, y el x cubo lo voy a llevar así como un polinomio primero, por el logaritmo natural de x, lo ordené nada más. Y en el segundo término, que está la integral, ¿qué puedo hacer? Miremos acá. El 1/3 lo puedo sacar fuera, y esta x que está dividiendo acá la puedo simplificar con una de las que está arriba. ¿Sí? Me queda x al cuadrado. ¿Mm? Entonces, ¿cómo nos queda esto? La integral nos queda menos, saco el 1/3 por la integral de x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Porque esta se fue, el 1/3 salió y me quedó x cuadrado diferencial de x. Entonces ahora integro. ¿Paren que quedó feo ahí? Esto es 1/3 x cubo logaritmo natural de x menos 1/3 integro x cuadrado. Es x al cubo sobre 3 más c. Y entonces esto queda 1/3 x cubo logaritmo natural de x. Este es el primer término. Y acá puedo multiplicar 3 por 3, 9. Me queda menos 1/9 x al cubo más c. ¿Sí? Y acá puedo sacar factor común 1/3 x cubo también. ¿Mm? Porque se repite, es un factor común. Que multiplica al logaritmo natural de x en el primer término, y en el segundo término saqué 1/3. O sea que tengo que dejar 1/3 para que 1/3 por 1/3 de x cubo me dé menos 1/9 x cubo. ¿Sí? Y esto más c. Muy bien. Y esa es la c. La integral c. ¿Sí? Sale también directo. Vimos que si había una logarítmica era conveniente llamar a la logarítmica así. ¿Mm? Ahora, la D, les quiero mostrar porque estas por ahí suelen aparecer en los parciales, las ¿qué pasa? Acá como tengo x al cuadrado, lo que pasa es que tengo que integrar 2 veces por parte acá, esta función. Hay que aplicar 2 veces el método de integración por partes, entonces yo quiero que lo hagamos, ¿sí? Para que puedan practicar o que se den cuenta cuándo sucede esto, ¿sí? Cuando aplico la integral, la fórmula de integración, y en la integral de b por el diferencial de u me vuelve a aparecer una integral por partes, ¿sí? Entonces, esto es x cuadrado por seno de x, diferencial de x.
Bien, como tengo una polinómica y una trigonométrica, ya sé por Lipet que tengo que llamar a la polinómica. ¿Sí? Entonces, el diferencial de b es el seno de x diferencial de x. ¿Sí? Ahora, si u es x cuadrado, su diferencial es 2x diferencial de x. ¿Sí? Derivo y multiplico por el diferencial de x. Y para encontrar b, integro el seno de x. Y la integral del seno de x es menos coseno de x, y esa es la función b. Muy bien, tengo el primer paso. Vamos a aplicar la fórmula. La integral de u por el diferencial de b era u por b, o sea, x cuadrado por b, que es menos coseno de x. Le voy a poner el menos acá. ¿Sí? U por b menos la integral de b, que es menos coseno de x. El menos ya lo voy a sacar acá afuera y va a cambiar este menos a más. ¿Sí? Menos, que es b por el diferencial de u. Y el diferencial de u era 2x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, fíjense la integral que nos queda. Y este 2 lo puedo sacar constante acá. Este 2. ¿Sí? Lo saco fuera porque está multiplicando. Entonces me quedó la integral del coseno de x por x diferencial de x. ¿Sí? Y entonces resulta que la integral que tengo que resolver no es una integral inmediata, porque otra vez tengo el producto de una trigonométrica por una polinómica. ¿Sí? Entonces, acá vuelve a aparecer una integral por partes. Entonces, vuelvo a aplicar el método de integración por partes y voy a decir, bueno, si tengo una polinómica y una trigonométrica, voy a llamar u a la polinómica, ¿sí? Pero como ya usé u acá, vamos a usar u asterisco o u estrellita, ¿sí? Para indicar esta nueva variable que vamos a usar, ¿sí? Ahora, u va a ser x, ¿sí? Y su diferencial va a ser la derivada de x, que es 1 por el diferencial de x, ¿sí? Y el diferencial de b estrellita, para identificarlo de la primera vez nomás, es coseno de x diferencial de x, ¿sí? Porque ahora acá vuelvo a aplicar el método de integración por partes. Entonces, b estrellita va a ser la integral del coseno de x, que es el seno de x. ¿Sí? Entonces, este es mi segundo paso, la segunda vez que voy a aplicar el método. Entonces, miren cómo queda. Todo lo anterior que yo ya tenía lo sigo copiando igual. Y acá en esta integral aplico de nuevo la fórmula de integración por partes. Entonces, queda menos x cuadrado coseno de x más 2 que multiplica a toda la integral esta. Y toda esa integral es la que vamos a aplicar el método de integración por partes, que es u por b, ahora va a ser u estrellita por b estrellita, que es u es x y b estrellita es seno de x, menos la integral de b estrellita, que es seno de x, por el diferencial de u estrellita, que es diferencial de x. Entonces, fíjense cómo yo puse el 2 multiplicando a toda esta expresión, ¿sí? Porque el 2 multiplicaba a toda la integral, y esa integral es la que la estoy resolviendo por partes nuevamente, ¿sí? Por el método de integración por partes. Entonces, ¿cómo queda todo esto? A ver, acá sigo. Igual, esto lo copio como está, la primera parte, y ahora voy a distribuir el 2, ¿sí? Que multiplica estos dos términos, lo voy a distribuir por esto y por la integral que saque de acá, ¿ok? Entonces va a quedar más 2x seno de x, ¿sí? Y acá digo, más 2 por menos la integral del seno de x es coseno de x, ¿sí?
menos coseno de x en realidad, y con este menos queda más coseno de x, ¿está? Entonces queda más 2, el 2 que viene acá multiplicando por el coseno de x, ¿sí? Y como ya integré, esta es inmediata, digamos. Ya pongo más c, ¿sí? Y ahí veo si puedo juntar algo. No, no hay ningún factor que se repita en todos los términos, ¿sí? Entonces ahí queda. ¿Estamos? Entonces fíjense que en este caso tuve que aplicar 2 veces el método de integración por partes porque cuando aplicamos la primera vez, en la integral de b por el diferencial de u nos vuelve a aparecer una integral por partes. Entonces esto hay que hacer la cantidad de veces que sea necesario, digamos. Por suerte acá en la segunda vez, en la integral que nos quedó, ya nos quedó una inmediata, la integral del seno de x diferencial de x acá, ¿sí? Entonces eso ya es menos coseno de x, con el menos de adelante queda más coseno de x. Acá si quieren le voy a agregar eso, por si después no. ¿Sí? Entonces, ese coseno de x es el que se multiplica por el 2 que está adelante, ¿sí? Bueno, muy bien. Hicimos las de partes. Pueden buscar los ejercicios complementarios para practicar, y ahí lo que está bueno es que ustedes no saben cuál es cuál, o sea, tienen que ver qué método conviene usar, ¿sí? Y eso les puede servir a ustedes para ir practicando esto, ¿sí?